soy una persona muy, muy, muy sensible. He aprendido mucho. Hay cosas que me afectan más quizás de lo que me deberían afectar y este problema era un problema muy grande que abarcaba muchas dimensiones. Un día donde realmente nunca esto me ha pasado antes, empecé a tener crisis de pánico. Un día me desperté y sentí literalmente que me quería morir porque este problema estaba superándome y vi a mis hijos ahí chiquitos y dije, mis hijos no se merecen una mamá que se quiera morir. Y entendí que la única manera de yo, por mi personalidad y por quién soy yo, la única manera en que yo podía superar esto era irme, poner un espacio físico de por medio. Bienvenidos a este Tu Podcast. Es momento de contar tu historia, donde cada episodio está lleno de grandes enseñanzas y experiencias que nos muestran cómo superar procesos usando la resiliencia como un impulso de transformación. Tenemos la oportunidad de conocer una hermosa historia, la historia de Jessica. Es una mujer encantadora que desde que la conocí sabía que tenía toda una vida de inspiración y está aquí para contarnos su historia. Jessica, es momento de contar tu historia. Bienvenida. Hola Lady, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada porque teníamos intentando hacerlo desde hace unos meses y finalmente lo logramos, así que muchas gracias. Sí, así es. Varios meses atrás intentábamos, corríamos la fecha y demás. Bueno, cuando se quieren las cosas se hacen. Iniciar con esta pregunta que me encanta y es, si pudieras describir tu vida en una palabra, ¿cuál sería? Definitivamente resiliencia en mayúsculas. Ya hoy en día que tengo 41 años y miro hacia atrás mi historia, estoy convencida de que esa es una de las palabras que mejor me define. Sí, y vamos a descubrir por qué. Bueno, sé que has pasado durante tu vida con varios desafíos, con varios procesos que te han permitido evolucionar, ¿no? Y me gustaría que nos contaras cuáles han sido esos procesos de cambio que has tenido que vivir, que enfrentar, no solamente en los últimos años, quizás desde el inicio de tu vida. ¿Por qué no nos cuentas desde esa Jessica atrás y vamos así conociéndote poco a poco? Por supuesto, lo único es que no sé cuánto tiempo tenemos, porque en mi vida a mí me han pasado muchísimas cosas y he tenido muchísimos, muchísimos, muchísimos cambios em, que definitivamente me hacen ser quien soy hoy. Yo también considero que tiene mucho que ver con mi historia ancestral, porque todas las mujeres de mi familia han sido mujeres que han tenido muchísimos cambios, han tenido que emigrar, se han divorciado, se han vuelto a casar, han tenido reinvenciones. Y digo, Dios mío, es que esto me viene de atrás. De hecho, mi mamá ha sido siempre una mujer que se ha reinventado muchísimo desde antes de que esa palabra se pusiera de moda. Entonces, bueno, si tuviese que empezar con mi historia desde muy, muy chiquita, creo que el primer cambio que tuve grande fue que mis papás se separan cuando yo tenía 3 años, ¿no? Y ya a partir de ahí, ya ahí hubo un gran cambio. Luego de eso, mi mamá nunca decide que no me quiere bautizar, aunque ella era católica, porque quería que yo escogiera, decidiera qué religión quería cuando fuera más grande. Y después de que se separa de mi papá, a los 2 años se casa con quien fue mi padrastro por 20 años, que es judío. Mi mamá se convierte al judaísmo y yo crecí en un hogar que era judío y al mismo tiempo pasaba tiempo con mi papá, que mi papá lo veía muchísimo todo el tiempo. Entonces celebraba Navidad y celebraba Hanukkah y estaba todos los viernes. Mi hermano, por parte de mamá, judío. Entonces, eso también es algo importante de mi vida que siento que me fue dando esta flexibilidad y esta resiliencia, sin darme cuenta que hoy determina quién soy, ¿no? Vengo de una familia donde tengo 6 hermanos, pero de distintas mamás. De mi mamá y mi papá soy yo la única. Entonces, por un lado soy hija única, pero por el otro lado tengo 6 hermanos, todos diferentes. Estudié psicología, bueno, estudié en el colegio, me he emigrado muchísimas veces, esa es otra cosa interesante. Apenas me gradué del colegio en Caracas,
me fui a Estados Unidos y ahí empecé mi carrera, pero luego por todo el tema político de Venezuela, que mi papá pues, empezó a usar el tema del control de cambio, los dólares, hubo un paro petrolero en Venezuela justo cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, mi papá me propuso, yo tengo doble nacionalidad española y venezolana, que me fuera a España, entonces hay una segunda emigración donde viví en Barcelona un tiempo, me rompen el corazón y abruptamente me regreso a Venezuela, que no quería. Entonces, fue un cambio duro para mí en ese momento porque yo no quería regresar a Venezuela, había estado viviendo sola por casi 3 años, volver a vivir con mi mamá. Entonces, ese cambio fue duro. Y ahí retomo mi carrera, bueno, empiezo de cero mi carrera de psicología en Caracas. Aquí viene otro punto muy interesante. Ya, yo y mi hermano éramos grandes, ella saca el bachillerato. Y cuando yo llego a Venezuela, después de todo esto de que fui a Estados Unidos, luego a España y luego me regreso con el corazón roto, eh, ella me, ella me dice que va a estudiar también, va a empezar a estudiar también la universidad y que ha decidido que también quiere estudiar psicología. La universidad donde yo estudié en Caracas estaba, mira, ve, yo soy la primera promoción de psicología de esa universidad, la Universidad Metropolitana. Y mi mamá me dice que hay turno de mañana y de noche y que ella se va a meter en el turno de la noche para así, pues, como que ella tenga su espacio y yo tenga el mío y yo, bueno, perfecto. Pero después del primer semestre ella decide cambiarse a la mañana también. Entonces yo estudié psicología con mi mamá y las dos nos graduamos juntas. Obviamente, todo desde afuera es como que, wow, te graduaste con tu mamá, qué chévere, pero cuando tienes 19, 20 años, no es tan chévere, honestamente. Entonces, fue un proceso que yo particularmente en ese momento no lo llevé de la mejor manera y fue bastante retador, pero lo logramos y nos graduamos Sí. juntas. Entonces, mientras estudio psicología, me caso la primera vez, porque estoy casada, divorciada y vuelta a casar. Aquí viene otra reinvención y otra momento en donde tuve que usar la resiliencia. Pero bueno, me caso muy joven, no voy a vivir a España, otra vez emigro. En España tuve a mis dos primeros hijos. Nunca, durante todo mi proceso en España, nunca ejercí mi carrera de psicóloga, porque de hecho yo me gradúo y me caso prácticamente en paralelo. Y mi título ya me lo mandan, yo no fui a mi acto de graduación, me lo mandan. Y bueno, también voy a contar esto porque siento que esto va a unirse mucho a donde estoy hoy en día con Mamá Blue. Yo por muchos años, aunque soy, o sea, mi esencia es psicólogo, o sea, eso está en mi ser. Yo no me imagino estudiando más nada que no fuese psicología, porque no podría ser otra cosa. Yo decidí que yo no, o sea, después de que me gradúo, me caso y tal, decido que yo no quiero ser psicóloga. Y yo tenía una resistencia enorme a ser psicóloga, a decir que yo era psicóloga, yo no llevé mi título, yo no fui a buscar, yo no fui a mi graduación, mi mamá fue la que me trajo el título a España. Y yo no sabía muy bien qué era. Luego entendí que definitivamente yo no llevé bien esto de estudiar con mi mamá. Y yo creo, yo lo he hablado con mi mamá, por eso lo puedo decir aquí abiertamente. Yo sentí que mi mamá me robó, que tú quisiste invadirme esto, pues que sea tuyo. Ahora la psicóloga eres que yo no quiero ser psicóloga. Entonces, mientras estuve en España, me dediqué a emprender otros negocios porque emprender es mi gran pasión. Todo lo que tiene que ver con emprender, con crear negocios, me parece fascinante. Entonces, en España tuve emprendimientos, unos que fueron un desastre, otros que fueron muy exitosos y de los cuales aprendí mucho. Sí. Y en este momento en donde estoy en España, ser mamá y emprender, tuve un evento que marcó mi vida para siempre. Fue que tuve un problema familiar muy grande en donde emocionalmente me tenía muy afectada. Mis hijos eran muy chiquitos, tenían 4 y 5 años. Yo soy una persona muy, muy, muy sensible. He aprendido mucho
Sin embargo, sigo siendo un corazón con patas y entonces hay cosas que me afectan más quizás de lo que me deberían afectar y este problema era un problema muy grande que abarcaba muchas dimensiones. Un día en donde realmente nunca esto me ha pasado antes, empecé a tener crisis de pánico. Un día me desperté y sentí literalmente que me quería morir porque este problema estaba superándome y vi a mis hijos ahí chiquitos y dije, mis hijos no se merecen una mamá que se quiera morir. Y entendí que la única manera de yo, por mi personalidad y por quién soy yo, la única manera en que yo podía superar esto era irme, poner un espacio físico de por medio. Y así lo hice y por eso estoy en Canadá hoy en día. En ese momento dije, ¿a dónde me voy? Y pensé, me voy a ir a donde mi tío, que está en Canadá. Tengo a mi tío, el hermano de mi mamá, que vive acá. En todo este proceso, todo este problema familiar fue con el lado de mi familia paterna. Entonces, de mi mamá siempre tuve todo el apoyo del mundo. Y me acuerdo que mi mamá me decía siempre cuando todo este problema estaba pasando, tienes que aguantar, sé fuerte, tú vas a poder con esto, mira todo lo que has logrado en España, estás en tu mejor momento, porque yo acababa, tenía un año de haber abierto un negocio que me estaba yendo muy bien y que tenía mucha proyección. Y entonces ella siempre me decía eso y eso me hacía decir, ok, voy a seguir, voy a aguantar, pero ese día en particular pasó algo que ella me vio tan afectada que me dijo, ¿te quieres ir? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿y a dónde? Y yo le dije, pues a Canadá con mi tío, con su hermano. Llamé a mi tío y le dije, ¿yo me puedo ir a Canadá? Y me dijo, claro que sí, aquí te espero. Y bueno, 2 meses después me estaba viniendo a Canadá con mis 2 hijos y mi ex esposo, literalmente con una mano adelante y otra atrás. Pero cuando lo digo es así, es dinero. Tuve que vender todo lo que tenía en mi casa. Mi mamá me prestó dinero. Pude comprar los pasajes a Canadá one way porque no tenía para el round trip. Entonces era como que, ¿qué tal que en la inmigración, cuando llegue a inmigración, me pregunten, bueno, ¿y dónde está su round trip? O sea, me arriesgué desde todos los puntos habidos y por haber, pero es cuando no tienes un plan B y tu plan A tiene que salir bien sí o sí, ¿no? Y llegamos aquí a vivir a casa de mi tío. Hay algo importante sobre mi historia, que yo siempre fui una niña muy protegida por mi papá y por mi mamá. Siempre viví en una burbuja en donde a mí nunca me faltó nada, ni siquiera casada. O sea, ya yo estaba casada y mi papá seguía salvándome la vida todo el tiempo, ¿no? Entonces yo nunca pasé necesidad. Ah, Tuve que trabajar para ganarme el pan, porque siempre tenía a mi papá ahí ayudándome, ¿no? Ahorita viendo en retrospectiva entiendo y sé que todo esto que me pasó, que es esta parte de la historia que voy a contar ahora, tenía que pasarme, ¿no? El punto es que llego a Canadá a vivir en casa de mi tío. Obviamente, yo creo que esa es una de las razones por las que yo amo tanto Canadá y Toronto en particular, porque fue el sitio que me dio la oportunidad de renacer literalmente. Y yo estaba feliz aquí, amé la ciudad desde el primer momento. Yo no tenía mucho plan, yo no podía estar aplicando un express entry o ver si me daban un working permit, porque yo no tenía tiempo de nada. O sea, yo tenía que Genial. huir y sobrevivir. O sea, suena muy dramático, pero juro que así lo estaba viviendo yo. Yo siempre digo que toda historia tiene tantas versiones como personas participan en esa historia. Esta historia familiar fue una historia que marcó a todas las personas. Estábamos ahí, cada una tiene su verdad. Y desde mi verdad y desde como yo lo estaba viviendo, yo sentí que yo no tenía opción. Entonces yo llegué aquí con mi pasaporte español, que afortunadamente no tenía que pedir visa de turista. Y entonces, claro, el primer golpe que me dan es que no puedo meter a mis hijos en el colegio, porque con visa de turista en Ontario no te aceptan a un niño en un colegio público. Entonces mis hijos no podían ir al colegio. Apliqué una visa de estudiante que me negaron, porque hasta aquí yo todavía estaba en mi burbuja. Yo aquí seguía en mi burbuja. Sí. Cuando me niegan esta visa de estudiante, que me quedé muy devastada, voy a donde una abogada
Y la otra me dice, lo hiciste todo mal, esta aplicación está mal por esto, y esto, y esto. Yo le digo, ¿y qué puedo hacer? O sea, ¿cuáles son mis opciones? Y a mí dice, realmente no tienes muchas opciones. Y yo le digo, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo me quedo aquí en Canadá y le gano? Y él me dice, hay una opción que se llama compasión y humanidad. Que te pueden dar la residencia, pero va a ser un proceso largo, va a ser un proceso en donde vas a tener que esperar 5 o 6 años. Mientras no te metas en problemas, te va a pasar nada, pero no vas a poder trabajar. No, me dio todas las cosas. Y yo dije, ya yo lo perdí todo, yo no me puedo ir a Venezuela, no voy a regresar a España, aquí me voy a quedar. Ahí todavía yo seguía con mi ex esposo y vivíamos en casa de mi tío. Y ahí fue cuando esa burbuja explotó. Y yo dije, ok, Jessica, esta es tu nueva realidad. Es ilegal, estás viviendo en casa de tu tío, no tienes ni un centavo, ¿qué vas a hacer? Y conseguí mi primer trabajo limpiando, que yo en la vida había limpiado. Y si lo poco que limpiaba, lo limpiaba mal. Y me acuerdo que, no acordarme, o sea, esto es algo épico en mi historia, ¿no? Me metí en un chat, un WhatsApp de venezolanos en Toronto, en donde ahí tú encontrabas lo que tú quisieras, lo encontrabas ahí en 2 segundos. Y sale una chica que dice que se va a Venezuela en diciembre, un 21 y que necesita a alguien que la reemplace. Yo la escribo por prueba, le digo, mira, yo te reemplazo. ¿Cómo tengo que ir vestida? Y ella automáticamente me llama y me dice, mira, Pamar, ¿no? Yo no sé si tú sabes, pero el trabajo es limpiando. Y yo, bueno, ok. Llega mi tío ese día en la tarde a la casa y le digo, tío, conseguí trabajo limpiando. ¿Y limpiando qué? Yo le digo, Casa Loma. Casa Loma, este castillo que está aquí en Toronto, que es un centro turístico. Y él me dice, bueno, sobrina, no todo el mundo puede decir que limpia un castillo. Y me lancé a limpiar mi castillo. El horario era plena Navidad, de 12 de la noche a 8 de la mañana. Ese primer día leí, no lo recuerdo, porque yo dije a las 2 horas de yo estar ahí, con una mopa, un coleto, un lampa, yo no sé cómo le dicen en Colombia a la mopa. Limpia polvo No, es, con el que limpias el piso. el trapero. Ajá, con un trapero que era más grande que yo. Limpiando eso, yo no sé si tú has ido a Casaloma, pero es un castillo, o sea, son Sí. pasillos gigantes. Y yo a las 2 horas me estaba durmiendo y yo decía, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Dios mío, ¿quién me mandó a mí a decirle a esta muchacha anterior de limpiada que yo me le cubría el trabajo? Con mis hijos de 4 y 5 años, que luego llegaba a las 8 de la mañana y dije, bueno, duermo y me recupero. Es, mami, vamos a jugar, mami, tengo hambre. El primer día horrible, el segundo día horrible, el tercer día ya fue un poquito menos horrible y al cuarto día le estaba pidiendo al señor que me daba el trabajo que si tenía un espacio para mí, para yo trabajar ahí con él. Y me quedé en el trabajo. Fueron meses muy retadores porque mis hijos no estaban en el colegio todavía. Porque la abogada me dijo que una vez yo dejara de tener estatus de turista, cuando ya me quedara sin estatus, ahí yo sí iba a poder meter a mis hijos en el colegio. Entonces, mis hijos estuvieron 6 meses sin ir al colegio. Estuve trabajando limpiando por muchos meses de madrugada, porque en el día tenía que estar con mis hijos y en el día daba clases de español, hacía servicios de intérprete. Y así fui, logré mudarme de casa de mi tío, me separé, porque este proceso de salir de esa burbuja fue un despertar para mí, ¿no? Y también mucho tema de autoestima baja, de creer que yo no podía, muchas cosas. Y fue darme cuenta, fue empezar a empoderarme y a darme cuenta, wow, o sea, estoy pudiendo sola, estoy trabajando por primera vez y qué agradecida estoy con este trabajo, a pesar de que no fue un trabajo que nunca me imaginé que iba a tener, porque yo siempre cuento a mi gente cercana que hay personas que dicen, yo ni muerta trabajaría limpiando. Y yo sé que es la historia de mucha gente aquí en Canadá cuando llega, quien no ha limpiado, ¿no? Pero, o quien no ha trabajado en un restaurante. Mucha gente cuando no piensa en eso dice, no, yo ni muerto, yo no jamás trabajaría limpiando. Y yo siempre digo que yo era aún peor, porque yo decía,
yo nunca me voy a plantear eso porque a mí nunca me va a tocar limpiar, ¿sabes? Y ahí estaba yo limpiando toilets y limpiando pisos y sacando basuras y eso me estaba haciendo empoderarme y creer que yo sí podía. Entonces, en este proceso también me separo, me mudo. Y aquí viene otra parte muy interesante de mi historia, que es que mi tío, cuando yo llego a vivir con mi tío vivía con mi abuela desde hacía muchos años, pero tenía una pareja nueva, acababan de tener un hijo y estaban teniendo muchos conflictos, mi abuela y su pareja y mi tío estaba muy desgastado y yo quería de alguna manera retribuirle lo que él había hecho por mí, mi familia recibiéndome de una manera desinteresada en su casa. Y le digo, tío, yo para retribuirte lo que hiciste por mí, yo me voy a traer a mi abuela conmigo. Y él me dice, ok, perfecto, llévatela. Y me traigo a mi abuela. Entonces yo después de que me separo, yo empiezo a vivir con mis dos hijos y mi abuela, que en ese momento tenía sus 85 años, tampoco es que era una abuela. Entonces yo llegué a un punto en que yo tenía tres hijos en mi casa. Eh, Gracias a mi abuela yo podía trabajar de madrugada, porque yo los dejaba a los tres dormidos y yo me iba a trabajar. Y luego llegaba a llevarlos al colegio y a seguir. Y ese trabajo de madrugada que fue súper desgastante por bastante tiempo, hasta que luego a mí me habían dicho que si yo lograba dentro, para tú poder lograr que te den la residencia por compasión y humanidad, es un camino bastante largo en donde tú tienes que Sí. hacer un expediente muy gordo con muchas veces que te den la residencia. Entonces, entre esas cosas que me habían dicho, me dijeron que tratara de pagar impuestos de alguna manera. Em, yo después estaba trabajando ya ahora limpiando una casa de una familia judía y me pagaban terrible, $9 la hora, me estaban explotando. Y una gran amiga, que vivió todo este proceso conmigo, me dice, pero monta tu propia empresa de limpieza y cobras lo que tú quieres. Y yo le digo, no es ni mala la idea. Y ella, mi amiga, me prestó el dinero para yo abrir esa empresa. Y así dejé mi trabajo. Algo aquí me decía, no sabía qué iba a pasar, tenía que darle de comer a mis hijos y a mi abuela, pero yo dije, algo me dice que por aquí es el camino. Dejé el trabajo con esta judía, esta casa judía, y imprimí mis flyers y los empecé a poner en sitios estratégicos. Y me llamó la primera clienta, me llamó la segunda clienta, y entonces ese fue mi emprendimiento, mi primer emprendimiento oficial aquí en Canadá fue una empresa de limpieza y de housekeeping. Fue un trabajo al que le estoy súper agradecida. Eh, Aprendí que, o sea, que limpiar la casa, el hogar de alguien, es mucho más que limpiar, porque esa familia, esa persona te está dando la entrada a su casa, que es su santuario, que es un lugar sagrado. Y basado en eso, yo atendía a cada cliente, ¿no? Con todo el amor del mundo y eso se sentía en los clientes. Y poco a poco, con el boca a boca, se fue regando la voz, fui creciendo. Llegó un punto en donde tuve empleadas porque ya yo no me daba abasto y entonces ya yo me dediqué más a la parte del customer service, que me encanta. Fue un negocio que me dio muchas satisfacciones. Yo me llamo Jessica del Carmen, porque mi mamá se llama María del Carmen, y por muchos años no entendí por qué mi mamá me puso el del Carmen, porque yo decía, Jessica, que es un nombre como tan gringo con el del Carmen, y a mí nunca me gustaba mi segundo nombre, ¿no? Cuando esta amiga que me dice, pero monta tu empresa y yo te presto el dinero, tal, no sé qué, ella me dice, y yo le digo, pero ¿y cómo le pongo a la empresa? Y me dice, del Carmen Housekeeping, ¿cómo le vas a poner? Y yo, tienes razón. Entonces, bueno, así se llamaba mi empresa, el Carmen Housekeeping. A partir de ahí abracé mi segundo nombre y ahora me encanta. Ah, Y bueno, tuve del Carmen Housekeeping por varios años hasta que tengo a Lorenzo. Cuando tengo a Lorenzo, ya mis prioridades empiezan a cambiar. te Lorenzo volviste a viene. casar, o te volviste a Ah, organizar sí, nuevamente. importante, sí, total. Lo que pasa es que estoy asumiendo que esto ya está ahí. Sí, me separo y luego de unos años conozco a Manuel, que es mi actual esposo, que ha sido maravilloso en todos los aspectos. Los dos empezamos aquí de cero.
Los dos somos súper resilientes, súper valientes, nos complementamos muy bien. Tenemos una empresa, yo también trabajo con él. Y bueno, aquí hemos superado muchas cosas lindas juntos. Y de ese amor nace Lorenzo. Y cuando Lorenzo nace en plena pandemia. Obviamente la pandemia afectó un poco bastante del Carmen Housekeeping, porque nadie quería a nadie en su casa. En el momento en que el Carmen Housekeeping estaba en su mejor momento, vino la pandemia. Yo también estaba embarazada, entonces, pero eso ya me hizo a mí sentir que ya mi corazón no estaba tan. Una chica que era mi empleada en ese momento, colombiana, por cierto, súper guerrera, joven, estudiante, increíble, que hoy en día somos muy amigas. Em, yo le vendo del Carmen Housekeeping a ella. Y aquí es cuando yo atravieso todo el proceso de diagnóstico de Lorenzo y me empieza esa cosita por la psicología. Entonces, esa es una de las tantas cosas que tengo que agradecerle a esto que me pasó con Lorenzo, que fue que pude reencontrarme otra vez con lo que es mi vocación, con lo que a mí me apasiona. Y es cuando decido fundar Mama Blue. Entonces, más o menos, Cuéntame eso cuál es. fue el diagnóstico de Lorenzo, cómo lo tomaste, cuál fue ese diagnóstico para los que no saben. Por Y bueno, supuesto. esta es la otra parte de tu historia importante, Ujú. que es lo que ya empieza a crear lo que hoy en día haces, a lo que te dedicas. Cuéntame cómo inicia esta segunda parte de tu historia. Estaban pasando muchas cosas internamente, muy propias de ese momento antes de cumplir los 30, en donde tienes muchas cosas en las que te quieres realizar y que tener hijos, en mi caso, que cada quien vive la vida, internaliza los procesos de una manera distinta, está todo muy conflictuado. Entonces yo siento que no viví mi maternidad tan plenamente, ¿no? Entonces, yo quería que con Lorenzo fuera distinto, o con mi tercer hijo fuera distinto. Aparte de eso, estaba otra vez enamorada. Manuel, mi esposo, tiene dos hijos grandes, él tiene hijos más grandes que yo, entonces era como poder tener un hijo fruto de ese amor de los dos, que conectara mi parte con mi lado de la historia con su lado de la historia. Eso es todo. Yo soy una cosa que quien no sepa de mí, yo soy una persona excesivamente idealista, romántica. Entonces, toda esta idea me encantaba. Y de ahí nace Lorenzo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ya yo tuve dos hijos, con Lorenzo nada, ya esto va a ser facilito, todo lo que ya yo aprendí, todos los golpes que yo me metí, ya esto va a ser pan comido. Y aquí es donde, que esta es una de las cosas que yo hablo con las mamás a las que ayudo hoy en día. Todos, tú eres mamá con un hijo, hay una expectativa cuando uno tiene un hijo, una idea de lo que va a ser ese hijo. Tu hijo ya nace impregnado con ese deseo, con ese sueño tuyo que tenías incluso antes de tenerlo, ¿no? Y bueno, tuve un embarazo fantástico, un parto buenísimo, el primer año de Lorenzo fue espectacular. A partir de como de los 15 meses de Lorenzo, yo empiezo a darme cuenta de que hay cositas que no me encajan. Digo, aquí algo no me está cuadrando. Y eso me empieza a generar mucha angustia. Y algo dentro de mí me decía, Lorenzo, aquí esto me huele a autismo. Yo lo hablaba con mis personas cercanas como Manuel, mi esposo, como mi mamá, como mis amigas más cercanas, y todas me decían que no me preocupara, que él es un bebé, que me acuerde que él es un bebé que nació en plena pandemia, que probablemente no tener tanta interacción es lo que está pasando, que él se va a emparejar. Y yo cada vez que le preguntaba a alguien y me decían eso, como que me entraba una calma porque necesitaba como que validar de alguna manera que alguien me dijera que yo estaba incorrecto, pero luego otra vez volví a esa cosita aquí en el corazón, ¿no? Y estaba siempre muy hipervigilante, queriendo ver qué hacía, qué no hacía. Estaba constantemente por el nombre, veía que no respondía, pero luego de repente veía que me miraba la cara. Entonces era como que no es, no es, no es. Y fue un proceso muy psicológicamente y emocionalmente muy agotador para mí, porque
bueno, primero, pasé por todas las emociones habidas y por haber típicas del duelo, de decir, de tener tristeza, de tener rabia, de decir, "Dios, a mí, o sea, ¿qué reto más? No te ha sido suficiente todos los retos que ya me has mandado todo el tiempo, ya yo pensé que ya yo no iba a tener más retos, o sea, yo lo que quería era un tercer hijo, pasarla bien y ahora me estás mandando esto, ¿no? Cuando vino una cita con el pediatra, lo hablé con el pediatra me dijo, no, tranquila, te lo en un daycare, todo va a estar bien y ya luego, bueno, él mismo se dio cuenta a raíz una- de unas encuestas que te hacen en el pediatra. Efectivamente, habían indicadores de que íbamos a tener que hacerle más evaluaciones. El proceso el proceso de diagnóstico de autismo es un proceso que suele ser bastante largo, donde te dicen, por lo menos a mí él me dijo, el pediatra me llamó en febrero y me dijo, mira, leí el cuestionario y sí, efectivamente el niño encaja como para hacerle más evaluaciones, pero te voy a derivar a un pediatra del desarrollo, pero eso no va a ser sino hasta julio, febrero, julio. Tú dices, ¿qué hago yo con esta angustia todos estos meses? ¿No? Entonces es ver cómo lidias tú con todo esto internamente. En ese momento, esa angustia a mí me superó. O sea, yo empecé con obsesionar. Yo no quería hacer más nada que determinar si Lorenzo era o no era autista. Horas en la computadora, leyendo, no me interesaba más nada, no tenía concentración para más nada, no comía, no dormía, como si me estuviesen hablando cual comiquita que no entendía porque yo estaba, era hiper enfocada y obsesionada en esto, hasta que llegó un momento que yo no puedo con esto me está superando. Y empecé a ir a terapia, pues, que me ayudó muchísimo, y la psicóloga me dijo varias cosas claves que me ayudaron mucho, como por ejemplo, una cosa muy clave que me dijo, que marcó un antes y un después fue, ¿y si Lorenzo es autista? Va a ser otro reto más de tu vida. No has superado millones de cosas, no has superado divorcios, migraciones, rupturas familiares. Eh, Va a ser otro reto más que también vas a superar. Ok. Entonces, a partir de ahí, como que empezó a haber un cambio, lo que yo llamo dentro de este proceso el cambio de foco. Y cuando ya empiezas a cambiar el foco, porque ya transitaste todas estas emociones y ya las reconoces también, ¿no? Y te permite sentirlas, porque también hay mucha culpa en todo esto, sentirte así como te sientes por tu hijo, ¿no? Ahí yo dije, entonces ahí yo empecé a hablarlo más abiertamente con mi círculo cercano. Lorenzo todavía no había sido diagnosticado oficialmente, porque como te digo, el proceso es súper largo, entonces después Claro. tienes una entrevista con el especialista, luego a los 2 meses tienes una evaluación presencial Lorenzo y luego es que te dan el diagnóstico. Pero en este proceso yo dije, a través de personas también referentes en el área, que empecé a consumir su contenido, que decían, no tienes que esperar un diagnóstico para ayudar a tu hijo, no tienes que esperar un diagnóstico para tú, como mamá, tener el control de cómo conectas con tu hijo y cómo lo ayudas en eso que él está necesitando, más allá si es autista, no, aunque yo sabía que el doctor me iba a decir. Cuando lo empiezo a hablar con personas cercanas, típico como todo, empezó una amiga a decirme, Jessica, sabes que tengo una amiga que le hablé de ti porque le acaban de decir que el hijo es autista y está súper triste, ¿tú puedes hablar con ella? Claro que sí, yo hablo con ella. Y entonces la amiga me escribía y empezaba a hablar con ella y me daba cuenta que podía pasar horas y que me apasionaba el tema y que genuinamente me interesaba y le mandaba información y luego de ella vino la otra y así. Y fue como decir, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Quiero ayudar a otras mamás a atravesar este proceso de una manera bonita porque es muy clave, o sea, esa parte del diagnóstico es muy dolorosa, al mismo tiempo es muy importante saber atravesarla de la manera correcta para todo lo que viene después. El autismo de tu hijo o de tu hija te va a acompañar el resto de tu vida, porque tu hijo no va a dejar de ser autista nunca, ¿no? Y siempre van a haber muchos desafíos y siempre van a haber muchas decisiones importantes que tomar y constantemente vas a estar. Ayer hablaba con una amiga que hice a raíz de Mamá Blue y que tiene su hijo autista también y hoy en día somos grandes amigas y tenemos conversaciones
muy sanadoras. Y ayer hablábamos de eso, de que cuando tienes un hijo con un diagnóstico, el miedo va a estar ahí siempre. O sea, es como que parte de la ropa que te vas a poner todos los días. Em, y cómo es poder tomar decisiones a pesar de ese miedo, que sean buenas para tu hijo. Este momento del diagnóstico es demasiado importante y yo dije, yo quiero ayudar a esa mamá, que yo fui hace no mucho y que de alguna manera sigo siendo, para llevar este proceso de una mejor manera. Y bueno, viene el diagnóstico de Lorenzo, a Lorenzo lo diagnostican con autismo. Hoy en día el diagnóstico de autismo ha cambiado mucho con los años. El término oficial y médico es trastorno del espectro y se diagnostica en tres niveles. Por ejemplo, antes se diagnosticaba Asperger o autismo, eso ya hoy en día no existe. Hoy en día existe Sí. autismo tipo 1, que es nivel leve, tipo 2, que es moderado, y tipo 3, que es severo. Ya cuando a Lorenzo lo diagnostican, que también esto tengo que decirlo, yo estaba súper preparada, ¿no? Para que el doctor me dijera eso. Al mismo tiempo, siempre, siempre, por más preparada que tú estés, de ese 0,001% de que el doctor te diga, no, Experiencia. estabas equivocada, tu hijo no es autista. Eso existe. Esa pequeña esperancita interna existe. Y aunque yo estaba súper preparada, yo decía, bueno, mira, ¿quién quita que me digan que no? Y el doctor Sí, me confirmó lo que yo sabía y en ese momento todo se te derrumba de alguna manera, ¿no? Porque es que, bueno, esto que tú venías todavía buscando y esperando y viendo si sí o si no, ya es una realidad. sí, Y ahí ya decido definitivamente que quiero, esto es lo nuevo a lo que me quiero dedicar, que conseguí mi propósito. Hablando mucho del propósito últimamente, yo siento que es un tema que se ha puesto muy de moda. Y dentro de esta moda, y sumado a que ya yo estaba cercana a cumplir los 40 con todo este proceso, yo decía, yo siento que todavía yo no he encontrado mi propósito. Ay, yo quiero un propósito, yo quiero algo que me haga sentir plena, llena, que me incendie el alma, porque hasta ahora no lo había encontrado, ¿no? Y de repente, de este gran dolor que fue que mi hijo lo diagnosticaron con autismo, yo, mi propósito. Y eso me hace sentir súper agradecida. Yo tengo algo que yo sé que muchas mujeres emprendedoras lo tenemos. Yo tengo el síndrome del impostor aquí, pero aquí grabado y incrustado dentro de mí. Y yo decía, bueno, yo soy psicóloga. Eso no es suficiente. Yo tengo que ver qué más hago para yo poder ayudar a estas mamás como Dios manda. Mis 5 años de psicología no son suficientes. Y decidí certificarme como coach para familias neurodiversas, porque yo sentía que necesitaba como actualizarme, saber más y poder de verdad. em, y fue muy hermosa esa certificación, aprendí muchísimo, entre otras cosas que coaching y psicología no tienen nada que ver, eh, pero que tú los puedes hacer tuyos y combinarlos, o bueno, eso es lo que yo considero, ¿no? Al día de hoy. En la certificación además fue hermosa porque era con desde mamás con hijos autistas hasta personas autistas como tal, adultos autistas, entonces me nutrió muchísimo, aprendí muchísimo. Y bueno, y de toda esa combinación de mi proceso, con mi conocimiento académico, con cómo me actualicé, con mi propósito, nació Mamá Blue, que es lo que hoy en día, a lo que me dedico y que sigue creciendo y que sigue teniendo muchas cosas, o sea, como muchas ideas que siguen viniendo y que voy a seguir ofreciéndole a la comunidad que medio cada de día Mamá crece Blue. más y que me hace tan feliz. Por medio de Mamá Blue, sí, por medio de Mamá Blue. ¿Cómo sentías esos días después del diagnóstico del médico? Como mamá ya aceptando esa realidad, ¿cómo te despertabas todos los días sintiendo? ¿Lo sentías como un dolor o empezaste a sentirlo como, cómo lo sentías desde tu punto de vista como mamá? Bueno, al principio cuando estaba todo este proceso, como digo, tenía mucho miedo, tenía mucha rabia, tenía mucha tristeza. Tiene mucho también que ver con el estigma que siempre ha habido con el autismo y tiene que ver
con decir, ¿cómo van a aceptar a mi hijo? O sea, son muchas preguntas las que tiene, ¿sabes? Una de las cosas que te da el tener un niño o un hijo o una hija con autismo es a darte cuenta que no puedes dar nada por sentado. Entonces, tú realmente no sabes si tu hijo va a lograr hablar o no. Tú no sabes si tu hijo finalmente va a comer o no va a comer nada porque suelen tener una dieta bastante limitada por todo, porque tienen su procesamiento sensorial es muy distinto al de las personas neurotípicas. Tú no sabes si se va a adaptar bien a la escuela, no sé. Por ponerte uno de el autismo es muy complejo. Y eso es una de las cosas que a partir de que yo empecé a leer, me empecé a apasionar. Entonces, yo atravesé todas estas emociones que son durísimas y duelen mucho, y ya luego llegué a la aceptación. Y después de la aceptación, que tiene que ver con ese cambio de foco, de decir: "Oh, el autismo no es esto que me habían contado, el autismo es mucho más", y empiezas a ver todo no desde el miedo, sino desde la curiosidad. Y empiezas a fascinarte por este mundo de tu hijo que es tan distinto al tuyo. Entonces ahí te despiertas todos los días con agradecimiento, ¿no? O quizás no todos los días, pero la mayoría de los días, lo cual no quiere decir que no haya miedo, ¿ok? Hoy en día sigo teniendo muchísimo miedo, pero es el abrazar ese miedo, porque también ese miedo te hace querer seguir aprendiendo más para ayudar a tu hijo y querer seguir siendo tu mejor versión como mamá para que tu hijo siga creciendo y siga floreciendo y siga logrando. Miedo siempre está, siempre, siempre, siempre está. Wow, Jessica, es muy hermoso lo que nos cuentas. Gracias por abrir tu corazón, tu alma, tu vida para traerla aquí, para conocerte un poquito más. Es demasiado, de verdad, importante lo que estás haciendo hoy en día con Mamá Blue, ayudando a otras personas, a otras mamás con esta misma situación que la has sabido llevar con mucha valentía. Wow, con esa resiliencia, ahora entendemos por qué defines tu historia como resiliente en mayúscula, porque en realidad que lo ha sido. Ay, es muy hermoso y esas lágrimas son de oro para mí y para quienes te están escuchando. Cuéntanos un poquito más cómo ayudas a esas mamitas, cómo es tu proceso para ayudarles. ¿Dónde te pueden además también contactar o buscar en redes sociales también? Sí, por supuesto. Eh, Me pueden conseguir en Instagram por Soy Mama Blue, así es, arroba. Tengo mi página web que también es www.soymamablue. El blue es importante que es sin la E, es BLU, como suena. Soymamablue.com. Tengo sesiones uno a uno, eh, personalizadas. Hoy en día ofrezco dos paquetes, de hecho, en donde podemos hacer una sesión individual, en donde hablamos sobre todo este tema, todo este atravesar emocional desde el diagnóstico. Y también tengo unas sesiones en paquete en donde hablamos de eso, pero también hacemos un plan de acción con respecto al diagnóstico, terapias que hay que escoger, cómo adecuar la casa y el ritmo de la casa a esta nueva situación, porque yo sé que como mamás, por una parte, no nos priorizamos nunca y cuando hay un hijo con un diagnóstico menos, porque sentimos, no, mi hijo me necesita, ya yo veo luego cómo me arreglo, todo el dinero lo tengo que enfocar, todo el dinero que tengo lo voy a invertir en sus terapias y nos dejamos de lado y eso no está bien, porque nosotros tenemos que priorizarnos, y eso de que si mamá no está bien, nadie está bien, que es muy cliché y está en muchos lados, es verdad, y en el caso de un hijo con autismo, autista aún más, porque eh, te desgasta.
tu vida cambia, tu rutina cambia, tu economía cambia, tu relación con tu pareja cambia. Entonces, si tú no te priorizas, todo se vuelve un desastre. Al mismo tiempo, yo sé que tenemos demasiadas dudas. No sabemos que cuando la mayoría, en la gran mayoría de los casos, y esto lo sé por todas las mamás con las que he hablado, te dan un diagnóstico y ya. Te dicen, ay, mira qué bonito su hijo, diagnóstico de autismo tipo 1, váyase a su casa. Y tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Con qué me como esto? ¿A qué terapista voy? ¿A quién recurro? Escucho y esto en internet, pero ¿qué es realmente lo que me sirve? Entonces yo te ayudo a hacer un plan de acción de acuerdo a lo que la mamá y yo vemos juntas, cuáles son las mejores terapias, cómo hablarlo con hermanos si hay hermanitos, cómo manejar una situación retadora que puede haber con un esposo, con una pareja. Entonces tengo estas sesiones individualizadas o de una o de paquete. Tengo un programa grupal que es una maravilla, que se llama Diferentemente. Es especial para la mamá que no ha abrazado ese diagnóstico todavía. Puede ser que está en la fase de sospecha, puede ser que se lo acaban de dar y está en shock y no entiende nada. O puede ser una mamá que ya lo recibió, pero no termina de abrazarlo, no termina de aceptarlo, todavía le pesa, todavía le duele. Entonces, es un programa en vivo de acompañamiento muy, muy hermoso, muy transformador, en donde yo acompaño a las mamás y las llevo de ese dolor al abrazar el diagnóstico, a conectar con su hijo, a sentirse en calma con esta nueva maternidad. Esas son las dos grandes cosas que tengo ahorita con mamá. Monto una comunidad virtual, se va a llamar Blue Village, en donde vamos a tener encuentros en vivo. No existe nadie que te entienda mejor como mamá de un hijo autista que otra mamá de un hijo autista. Esto es muy necesario y poder hablarlo, y poder compartirlo en un lugar seguro donde sientes que no vas a ser juzgada, donde cada cosita que celebras o que lloras te la van a entender. Eso no tiene precio y eso es demasiado necesario en este proceso para poder aceptarlo, abrazarlo, significar la maternidad. Y ayer lo comprobé con esta amiga, una conversación bueno, siempre que nos vemos ella y yo y tenemos estas conversaciones, no hay una vez que no terminemos llorando. Y es demasiado necesario porque ninguna mamá te va a entender. O sea, el que yo le diga, ella ayer yo, ¿por qué quiere? Porque ahorita uno de mis miedos es en colegio con Lorenzo, ¿no? Y ella me decía, pero ¿por qué no quieres una escuela pública? Y yo le decía, porque yo siento que en una escuela privada van a haber menos niñitos y entonces hay menos posibilidades de que lo rechacen. Ella me decía, Jessie, te quiero decir algo. El miedo a que lo rechacen va a ser en cualquier escuela, pública, privada, con 5, con 10, con 20 niños. El yo poder verbalizarle eso a alguien, que me entienda ese miedo y que a la vez ella desde la empatía, porque ya lo vivió, me pueda dar esa respuesta, es demasiado Poderoso. valioso. Entonces, por eso es muy poderoso. Por eso es esta comunidad que va a estar lanzada dentro de muy poquito, en donde van a haber encuentros en vivo conmigo, donde va a haber encuentros con especialistas en otras áreas y que siento que eso también va a ser muy, muy lindo, me tiene muy ilusionada y bueno, y otras cositas más que no, que esas sí las dejo de sorpresa. Pero vienen cosas muy lindas para mamá bien. Y bueno, y siempre está la comunidad de Instagram que por ahí cualquier mamá me puede escribir y siempre le contesto con todo el amor y con toda la ilusión. Qué lindo, Jessica, te felicito. Gracias por crear Mamá Blue, gracias por tomar este reto y este desafío como esa oportunidad de encontrar tu propósito. De verdad que se te nota que lo haces con todo el amor y eso atrae abundancia y felicidad y sé que no es fácil este proceso para ti ni para nadie, pero lo vives de la mejor manera posible, que es ayudando a otros y eso es muy especial. Te felicito, te admiro muchísimo, honro tu historia. Es una historia muy especial, es una historia muy importante. Y bueno, quiero que estas últimas palabras, ¿qué le dirías a una mujer de pronto que recién reciba ese diagnóstico, que recién de pronto esté tomando ese cambio en su vida y no sea fácil, ¿no? ¿Qué palabras necesitaste
tú en ese momento y qué te gustaría decirles en este momento a ellos, a ellas? Bueno, son muchas cosas las que diría. Yo siento que importante es que si estás pasando por este proceso de diagnóstico y estás sintiendo dolor y estás sintiendo tristeza, estás sintiendo rabia, y estás sintiendo miedo y estás sintiendo culpa, está bien sentir todo eso. Siéntelo, atraviésalo, no te juzgues, porque todas pasamos por lo mismo. Y la única manera de llegar a la aceptación y llegar al abrazo de ese diagnóstico es atravesando todo ese dolor. Es la única manera. Al mismo tiempo, le diría que confíe, que todo va a estar bien y que paso a paso y poco a poco va a ir teniendo las herramientas emocionales y de conocimiento para a poder ayudar a su hijo o a su hija de la mejor que confíe. Que confíe y que se acerque a ti, que yo sé que tú vas a estar ahí para apoyar. Siempre, siempre, Lady. Y a ti también te quería decir antes de terminar, muchísimas gracias. Me encantó poder contar mi historia. Qué lindo, qué lujo que te den un espacio en donde tú puedas recorrer tu biografía de esta manera como yo lo hice, que además es muy linda y que o en un caso me recordó decir, wow, tengo muchas cosas que contar y me aplaudo a mí mismo por todo lo que he superado, pero a veces se te olvida y poder tener este Sí. espacio para poder contarlo es maravilloso, así que muchas gracias. No. Con todo el gusto. Y así es, Jessica, mira que muchas veces nos han enseñado, no, mira para adelante, no hay que mirar el pasado siempre. Bueno, y es una filosofía hermosa de empoderamiento y demás, pero también ayer lo hablaba y es que la historia te permite conocer y fortalecer eso que sí has logrado, eso que sí has superado, eso que sí, y poder desde ahí fortalecer tu identidad y caminar con más seguridad y saber que cualquier cosa la puedes superar porque ya lo superaste atrás. Entonces, bueno, me queda un Así es, minuto y ese así minuto es. le llamo el minuto para ganar. Vamos a ver si se nos da la Ok, oportunidad porque son respuestas rápidas para terminar de conocerte un ok, poquito más. ok, ok. ¿Estás preparada? Bueno, Sí, vamos. a ver si no hay problema compartir las respuestas. La primera, ¿cuál es tu edad? 41 años. Bueno, eh, artista, Mi artista favorita, dijiste. tu artista Y hoy en favorita. día Camilo, una canción favorita en este momento. Karol G, que está espectacular, Milagros, se las Igual. recomiendo, Sí, hermosa. sí, sí, Esa es mi canción hermoso. favorita en este momento. Bueno, ¿allá o montaña? Playa, sin duda. ¿Café o té? Café, café, café. Okey, Ciudad, siempre ciudad. Soy súper citadina, creo que por eso me encanta tanto Toronto. Ciudad. okey. ¿Perro o gato? ¿Qué prefieres? Perro, 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 perro. Los gatos me dan una alergia que me trancan hasta aquí, no puedo ni respirar. Perro. ¿Color favorito? El azul. Blue. El azul, el blue, por supuesto. Y por último, persona favorita. Uy, tengo muchas personas favoritas, muchas. Pero obviamente mis tres hijos, si tengo que escoger así y no puedo escoger a uno, mis tres hijos son mis tres personas. Bueno, dame 5, ellos 3 y 2 más. Mis tres hijos, y mi Manuel, mi esposo, que es muy difícil, tengo muchas personas Está bien, favoritas, tengo muchas. tienes tu corazón para O sea, muchos. tampoco es que tampoco es que tengo millones de personas favoritas porque no me considero que soy una persona de demasiados amigos ni demasiado sociable, pero todas esas personas que atesoro en mi corazón y que he escogido así como, y que me han escogido también a mí, son mis personas favoritas, cada una en donde son. Listo. ¿Y cuál es tu más grande? Lady, no me hagas llorar. ¿Tú sabes cuál es mi sueño más grande hoy en día? Poder llegar a viejita con mis hijos y mis nietos
despidiendo, que tenga hijos y que tenga nietos despidiéndome, quiere decir que viví muchos años y que en esos años pude disfrutar a mis hijos, de verlos crecer, realizarse y acompañarlos en esos momentos importantes. Entonces, ese es mi sueño. Que se cumplan tus sueños, Jessy, se van a cumplir. Gracias, Bueno, y en medio gracias. de lágrimas hermosas, hemos terminado, hemos llegado hasta el final de este episodio, de esta hermosa historia. Gracias, Jessica, por contarla, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos por escucharla, por darnos este tiempo para recibir esta información tan valiosa. Esperamos que hayas encontrado algo en que toque tu corazón y que te impulse a seguir adelante. Y bueno, cada historia es importante, así es que comparte este episodio con alguien más para que también pueda de esta forma pues tocar su corazón, impactar la vida de más personas. Y bueno, Jessica, fue de verdad un honor. Gracias a Dios que podemos seguir juntas más tiempo en muchos otros momentos. Me siento súper, súper bendecida por eso. Y bueno, gracias por esto, gracias por la oportunidad, gracias por venir, por tener esa valentía y sobre todo gracias por haber sido tan resiliente durante toda tu vida. Gracias a ti, Lady. Muchas gracias. Fue un honor para mí también. Ay, un abrazo. Un abrazo. Ay, gracias a todos.